Este estudio bíblico de esta noche vamos a hablar de los libros de Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel. También le damos la bienvenida a las personas que nos están sintonizando ahora a través del YouTube o a través de otras redes sociales. Bienvenidos a todos, les saludamos donde quiera que ustedes estén. ¿Qué le dice la iglesia? Un aplauso a los que nos miran esta noche a través del YouTube, a través de los diferentes medios de comunicación. Desde Miami, en el estado de la Florida, somos la iglesia Cristo Vive. Y esta noche vamos a hablar sobre los libros Primera y Segunda de Samuel. Por lo menos Primera de Samuel. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar al segundo libro de Samuel. Lo primero que quiero decirles, vamos a hacer un overview de toda la Biblia primero en unos 3 o 4 minutos. Primer y segundo libro de Samuel son libros históricos del Antiguo Testamento y quisiera pasar brevemente por lo que son los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De esos 39 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 son los libros del Pentateuco. Después tenemos los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Y en el Nuevo Testamento, que son 27 libros, tenemos los evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas generales y un libro profético que es el libro de Apocalipsis. ¿Estamos poniendo las láminas? Ok. De los libros del Antiguo Testamento, como yo les decía, esto es nada más un overview. Me gusta como que estemos ubicados en lo que estamos estudiando. Del Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los libros históricos desde Josué, Jueces, Ruth, pasando por todo lo que son los libros de Reyes, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y los libros poéticos desde Job hasta Cantares. Los llamados libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. No es que los profetas mayores sean más altos, ni tampoco que sean más viejos. Se les llama profetas mayores porque el contenido de esos libros es más extenso que los llamados profetas menores. Los profetas menores son mucho más cortos que los libros de los profetas mayores. Y el Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como les dije antes, un libro histórico que es el libro de los Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta el libro de Hebreos, aunque el libro de Hebreos no se tiene certeza, mayormente se le atribuye a Pablo, pero no se tiene certeza de que fue Pablo quien escribió el libro de Hebreos. Y tenemos, por último, las epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Usted sabe que yo estaba leyendo esto y me fui a los evangelios y me di cuenta que cuando... Ustedes saben que fue María Magdalena tempranito el domingo a ver a Jesús en la tumba, ¿verdad? Fue la primera y se dio cuenta que la tumba estaba abierta. Y entonces salió corriendo y se lo dijo a Pedro. Y Pedro salió corriendo a ver la tumba. Y atrás se vino Juan, pero Juan llegó primero. Y yo dije, bueno, ¿y cómo Juan pudo haber llegado primero si salió de último? Ya entendí, es que Juan tenía tercera. Pero Pedro tenía más hasta segunda, entonces... Creo que no lo entendieron. Era nada más por ponerle un poquito de... Yo no soy como el pastor, yo no bailo. Pero, sí los voy a poner a bailar ustedes. Ahorita va a tocar algo, Víctor, ahí para ponerlos a bailar. Bueno, vamos a lo que vinimos. Los libros históricos. Tenemos que los libros históricos... habíamos dicho del Antiguo Testamento, Samuel, Reyes, Crónicas, son 6 de los libros históricos. Estos libros
abarcan un periodo de aproximadamente 600 años. Y les repito, estoy dándole esta introducción porque me gusta que todos sepamos dónde estamos parados, en qué contexto histórico estamos ubicados. Los libros históricos de los cuales estamos en cuyo contexto estamos esta noche es Samuel, Reyes, Crónicas. Estos 6 libros, digo 6 porque es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primero de Crónicas, Segunda de Crónicas, abarcan un periodo de aproximadamente 600 años, desde el nacimiento de Samuel hasta el retorno de la cautividad bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras. Entonces, antes de hablar de Samuel, quisiera hacer un par de minutos también, un poquito de repaso atrás de cuando el pastor Carlos Ortiz estuvo dando los últimos estudios bíblicos. No recuerdo de qué era que estaba hablando, ¿alguien me recuerda? De Jueces. Muy bien. La hermanita está en todas. Él estuvo hablando de los jueces. Había algo que caracterizaba el período de los jueces. ¿Alguien se acuerda qué caracterizaba el período de los jueces? De juzgar. Era un período en el que no había rey sobre Israel. Los jueces eran los que juzgaban, entonces era un gobierno algocrático. ¿Cómo era? Era un gobierno teocrático, porque era Dios quien gobernaba. No había rey, y ustedes pueden ver en el libro de Jueces que frecuentemente dice, cada quien hacía como mejor le parecía. ¿Recuerdan eso? Cuando comienza el libro de Samuel, Samuel viene a ser precisamente la última persona de ese periodo de los jueces, y justamente el libro de Samuel es lo que enlaza el periodo de los jueces con el periodo de los reyes. ¿Están conmigo? Samuel tiene una característica en particular, y es que él es juez y al mismo tiempo es profeta. Entonces, originalmente, primer libro y segundo libro de Samuel era un solo libro, cubre aproximadamente el periodo desde el año 1150 al año 1040 antes de Cristo, un periodo, estoy hablando ahora específicamente de Samuel, un periodo de aproximadamente 210 años. Habla aquí hay un error, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl, de la cual se habla en el primer libro de Samuel, capítulo 31, desde el nacimiento de Samuel hasta el fallecimiento del rey Saúl. Y el segundo libro abarca desde la ascensión de David al trono, que está comenzando el capítulo 2, y cubre casi todo el periodo. Digo casi todo el periodo porque todavía en el segundo libro de Samuel se habla un poquito sobre el reinado de David, pero el primer libro de Samuel habla de casi todo el reinado de David. Y luego también un overview de lo que es Primera y Segunda de Reyes. El libro de Primera de Reyes abarca un periodo de aproximadamente 120 años y cubre desde la muerte de David, que está en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, y la ascensión de Salomón. Cubre la división del reino después de la muerte de Salomón, porque el reino de Israel, después que Salomón falleció, se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte comienza con el reinado de Jeroboam como primer rey del reino dividido de Israel, y el reino del sur, que es Judá, ahí siguió gobernando Roboam, que era el hijo de Saúl, y luego los descendientes de Roboam. Y cubre hasta los reyes Josafat y Ocosías, siendo Josafat el 4.º rey de Judá y Ocosías el 9.º rey de Israel. El libro de Segunda de Reyes abarca un periodo de aproximadamente 300 años
y cubre hasta la caída del reino de Judá. Va cerrando con la liberación del rey Joaquín de Judá en el año 560 y después de 37 años de que el rey Joaquín de Judá estuvo en cautiverio. Los dos libros de Crónicas, que es lo que viene después de Primera y Segunda de Reyes, cubren muchos de los eventos que están mencionados en Primera y Segunda de Reyes, pero los libros de Primera y Segunda de Crónicas se refieren solamente a los reyes de Judá, entre tanto que Primera y Segunda de Reyes habla de toda la historia de los reyes de Israel y de Judá. ¿Sí me están entendiendo por qué estoy hablando de reyes de Israel y de Judá? A ver si me están siguiendo. Estoy hablando de reyes de Israel y de Judá. Ahorita les voy a explicar por qué se dividió el reino, pero entre tanto les digo que estoy hablando de los reyes de Israel y de Judá porque en algún momento, después que fallece Salomón, el reino se divide porque hubo una rebelión y entonces se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y así permaneció hasta la caída de ambos reinos. Permaneció dividido. El libro de Reyes es un libro que está escrito para los exiliados, para aquellos que fueron deportados a Babilonia, para que ellos reflexionen sobre su propia historia y se volvieran a Dios. Y me gusta mucho mencionar esto, porque ¿se acuerdan el testimonio que les di? Apenas comencé a hablar de cosas que Dios me iba hablando cuando iba leyendo el libro de los Reyes, y yo creo que todo lo que está escrito en el libro de los Reyes es válido para todos nosotros el día de hoy. Porque cuando nosotros leemos los libros, todas las historias de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes que estuvieron en Israel y Judá durante ese periodo de aproximadamente 600 años, incluyendo el tiempo de la deportación, todas esas historias nos hablan a nosotros. Y lo que pretendían los libros de Reyes era hablarle a la cautividad para que reflexionaran sobre su propia historia y para que se volvieran a Dios. Y muchas veces a nosotros nos hace falta escudriñar en la palabra para que reflexionemos en nuestra historia, que nos ubiquemos en lo que es nuestra vida cristiana y en nuestras acciones de hoy y nos volvamos a Dios. Porque muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, le estamos fallando a Dios. Y lo voy a decir brevemente, no tenía esto programado, pero lo voy a decir brevemente. Una de las cosas que Dios me habló a mí en ese periodo, cuando yo estuve estudiando hace 4 años y medio sobre esto, una de las cosas sobre las que más el Señor me aló las orejas, ustedes se pueden imaginar lo que es. Dios me habló sobre el ego. Oigan, si usted me hubiese preguntado a mí hace 7, 8 o 10 años tal vez, o 12 años tal vez, siendo nosotros pastores principales de una iglesia allá en Costa Rica, si usted me hubiese dicho a mí, me hubiese preguntado a mí sobre mi personalidad, yo me sentía que yo era la persona más humilde que pudiera existir en el mundo. Pero aproximadamente 10 años después, 8 años después, Dios me aló las orejas y me dijo, muchas de las cosas que sucedieron por tu ego, porque te dejaste llevar por tu ego. ¿Y sabe cómo me habló Dios de eso? A través de las historias de los reyes. Porque muchas cosas que pasaron en Israel fue por causa del ego que tanto daño le hizo a los reyes. ¿Alguien se identifica con eso? Seguramente no, porque aquí todos somos personas muy humildes, ¿verdad? Por ahí uno que levantó la mano. ¿Sí se identifica con eso? Tal vez alguno de los que nos mira a través del YouTube se puede identificar con eso. Y los libros de Crónicas tienen un propósito parecido, pero ya están específicamente dirigidos a los que están regresando a Jerusalén. Estamos hablando ya de las épocas de Esdras y Nehemías, cuando ellos regresaron del cautiverio a Jerusalén a reconstruir primero los muros y después el templo. Porque primero fueron comandados por Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén y después fueron a reconstruir el templo. Y el libro de Reyes fue construido, los libros de Reyes fueron escritos precisamente para esas personas que venían de la cautividad, que óigame, esas personas no nacieron en Israel, porque estamos hablando que el periodo de la cautividad fue de 70 años. O sea que las personas que volvieron a reconstruir los muros y que volvieron a reconstruir el templo, no tenían culpa de nada de lo que sucedió. Pero sin embargo,
ellos pagaron muchas consecuencias de cosas que sus padres hicieron. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Porque de todas las cosas que nosotros hacemos, vamos a tener eventualmente nosotros consecuencias, pero lo peor es que las van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Porque de las cosas que nosotros hacemos, tal vez aún sin darnos cuenta, incluyendo algo como dejarnos llevar por nuestro ego, o como actuar eventualmente en forma no honesta, son cosas que van a acarrear maldición sobre nuestras generaciones. Recuerdo un amigo que estaba una vez allá en Costa Rica, me estaba contando que estaba en PriceMart, en la tienda PriceMart, que aquí no existe, eso es parecido a Costco, algo parecido, creo que inclusive me parece que es de la misma empresa, creo yo. Y dice que casi que tuvo una discusión porque estaba pagando y se dio cuenta de que hubo un artículo que no había pagado. Ya después que se fue de la caja, entonces regresa y le dice a la cajera, mire, yo no pagué esto. Ay, señor, ya pasó, déjelo así. Y entonces él le dijo, no, cóbrele. No, señor, pero ya pasó, déjelo, no importa. Y él dijo, no lo voy a aceptar. Por favor, cóbremelo. Porque todo lo que yo haga malo, algún día mis hijos lo van a pagar multiplicado. Eso se llama actuar sensatamente. ¿Cuántas veces no hemos actuado nosotros insensatamente? No me lo tiene que decir a mí, eso usted lo va a reflexionar allí. Porque desafortunadamente, de hecho puedo decir que aún de las personas que fueron a la cautividad, seguramente una gran parte de ellas no tenía culpa de todo lo que había sucedido. Y fueron cautivos y sufrieron la cautividad. Sufrieron la cautividad porque hubo errores que cometieron a través de generaciones sus padres. ¿Sí están conmigo? Entonces, el primer libro de Samuel comienza con la historia de Ana. Comienza con la historia de Ana. Yo creo que el pastor Carlos Ortiz ha hablado aquí bastante sobre la historia de Ana. Ana es una de las dos esposas de un señor que se llamaba Elcana. Yo decía así, yo me quedo callado a ver si alguien me responde. Era una de las dos esposas de Elcana. Elcana tenía dos esposas. Una se llama Ana y la otra se llama Penina. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. No tener hijos en ese tiempo en Israel es algo así como una desgracia, una afrenta, una humillación. De hecho, Penina, la otra esposa de Elcana, la humillaba. Y ellos iban anualmente a Jerusalén, al templo, en un recorrido de aproximadamente 24 kilómetros. Pero no era como ahora, era que nos montamos en el Torpe y llegamos en 3 minutos. Unas 15 millas, tal vez 14 millas, 13 millas. Entonces ellos iban anualmente al templo a presentar sacrificio. Y en una de esas que van al templo, Ana estaba llorando, dice el libro Primera de Samuel, estaba llorando amargamente. Y ella oraba. Y Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote de turno, pensaba que estaba borracha y le dice, mujer, digiere tu vino. Y ella le dice, no, Señor, yo no estoy borracha, porque él no escuchaba lo que ella oraba, porque lo que ella hacía era, así como oro yo a las 5 de la mañana para que mi esposa no me oiga, para no despertarla. Pero yo sé que Dios sí me oye. Y Dios escuchó a Ana, porque ella estaba balbuceando. Y Elí le dijo, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, Señor, no estoy borracha. Lo que pasa es que tengo una gran aflicción, tengo un gran dolor. Ella no le dijo al sacerdote lo que le estaba sucediendo, pero el sacerdote solamente le dijo que Dios te conceda tu petición. Me llama mucho la atención la historia de Ana, porque el profeta no le dijo, el sacerdote no le dijo, Dios te concedió lo que le estás pidiendo. Óigame, yo me tomé la tarea de revisarme, ahora con la computadora es muy fácil hacer eso.
en todas las versiones de Biblia en español. Ustedes saben que uno pone en Google un versículo y le puede salir en un segundo el versículo en todas las versiones, o en, bueno, una buena cantidad de las versiones que existen de Biblias en español. Y en todas las versiones dice que Elí le dijo a Ana que Jehová te conceda lo que le estás pidiendo. Elí no le dijo a Ana, Jehová te concedió lo que le estás pidiendo. Pero dice que ella se alegró y comió y se regocijó y se fue a su casa contenta porque ella creyó en ese momento la palabra que el sacerdote le dijo, aunque el sacerdote no le dijo que te concedió, le dijo que te conceda, pero ella lo recibió y lo atesoró en su corazón. Y se regresó a su casa y dice que estuvo con su esposo y Jehová se acordó de la petición de Ana. Eso no quiere decir que la había olvidado, eso quiere decir que la trajo, que en ese momento dijo, bueno, este es el momento de concederle la petición a Ana. Puso en el esposo el deseo de estar con su esposa y ese día Ana quedó embarazada. Pero cuando Ana creyó la palabra, ella en ese momento hizo una promesa. Por adelantado, sin haber recibido nada todavía. Ella hizo la promesa, ella hizo una promesa, en ese momento dedicó a su hijo al Señor. Ella dijo que su hijo le iba a servir al Señor por siempre y que no iba a tomar vino ni sidra y que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Eso es lo que se llama un voto de nazariato, pero el voto de nazariato, eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Números, en el capítulo 6, lo que es el voto del nazariato. ¿Alguien más era nazareo en la Biblia? Sansón. Oiga, Bernardo está en todas. ¿Alguien más aparte de Sansón? Jesús era nazareo. Entonces, el voto de nazariato significa servirle al Señor. Lo que pasa es que el voto de nazariato eventualmente se hacía por un determinado tiempo. Pero el voto de nazariato de Samuel era de por vida. Y yo me estaba preguntando, ¿sería que Samuel nunca se cortó el pelo? ¿Sería que el pelo le llegaba como No, pero ¿qué cree que nació calvo? Los que están en YouTube, él dice que nació calvo. Bueno, yo lo creo. Pero ustedes se imaginan, oye, no había champú. Ustedes se imaginan. ¿Cómo hacía? Donde ese hombre iba pasando, ¿cómo era ese olor de ese cabello que le llegaba tal vez unos mechones, así como los de Bob Marley, pero que le llegaban a los tobillos, tal vez? Porque la mamá no lo hizo él, lo hizo la madre por él y él lo obedeció. No fue lo que hizo Sansón, porque Sansón desobedeció el voto del nazariato y por eso le pasó todo lo que le pasó. Pero Samuel sí lo cumplió, aunque fue la madre que hizo el voto por él. Y cuando nace el niño, el esposo le dice, como dicen en Tico, dice, jale, vamos al templo. Y dice, no, yo me quedo. Vaya usted. Yo me voy a quedar aquí hasta que yo destete al niño. Se presume que puede ser una edad de unos 2 o 3 años. Desteta al niño y va al templo a entregarle a Dios. Óigame, qué rudo. Usted sabe lo que es tantos años estar orando para que Dios le dé un niño para ir a entregárselo al sacerdote. Yo imagino que eso debe ser bien difícil, ¿verdad? Y no conforme con eso, lo entrega para que se quede allí para siempre. Y no conforme con eso lleva, no una ofrenda, llevo 5. Yo no voy a hablar mucho de estas 5 ofrendas porque ya el pastor ha predicado bastante. ¿Recuerdan esto? Sobre estas 5 ofrendas. Ella llevó 5 ofrendas y Dios le concedió 5 hijos más. Porque así trabaja el Señor. Porque como dice el pastor, Dios no se queda con nada. Amén. Por eso es que yo creo en el poder de la ofrenda. Yo creo firmemente en eso, en el poder del diezmo y de la ofrenda, porque Dios no se queda con nada, Dios multiplica todo. Me gustó mucho hoy, cuando estaba estudiando esta madrugada, que encontré un pasaje que dice que Dios honra a quien le honra. Y sabes, si la palabra lo dice, es porque así es. Porque Dios es inmutable, porque Él no cambia de opinión.
Bueno, algunas veces cambia de opinión, como pasó con Saúl. Pero eso es otra cosa. Después vamos a hablar de Saúl. Entonces ella presentó 3 becerras, un efa de harina y una vasija de vino. Y ahí estaba Samuel con los hijos con Elí y con los hijos, pero estaba pasando un problema, era que los hijos de Elí, que Elí los puso en el sacerdocio, porque el sacerdocio tenía una característica. Elí es uno de los descendientes del sacerdote Aarón. Y el sacerdocio en esta época tiene una característica de que el sacerdocio es algo que se hereda generacionalmente. Entonces los hijos de Elí están ministrando en el templo, pero dice que se acostaban con las mujeres que iban ahí eran impíos, iban ahí a ayudar en el templo, se acostaban con las mujeres, se comían la ofrenda, amenazaban a la gente que estaba trabajando ahí con la carne de la ofrenda, con los sacrificios. Entonces Dios le manda un profeta, no dice el nombre del profeta, eso está en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Le manda un profeta y el profeta le dice: oye, Elí, así te dice el Señor, te va a pasar esto y esto y esto, vas a ver a tus hijos morir, no va a haber todas las personas de tu casa van a morir en su edad viril, en fin, le da una palabra rudísima. ¿Y saben lo que le contestó Elí al Señor? Lo que le contestó el profeta, le dijo: bueno, Él es el Señor. Yo me pregunto, si Dios se dispone a hacerlo, ¿por qué lo anuncia? Puede ser que se arrepienta Dios. Hay casos de la Biblia de que Dios dice algo y se arrepiente, como el caso de Nínive. Entonces Elí pudo haber cambiado, es decir, pudo haber reprendido, porque dice que Elí no le molestaba a los hijos, no los reprendía. Y entonces Elí tenía que haber confrontado a los hijos, y él no lo hizo. Él dijo: bueno, él es el Señor, él puede hacerlo. Después, siendo Samuel todavía un muchacho, dormían ahí. Yo me imagino en algún, ¿qué sería? Como en algún corredor ahí con un chinchorro, sería en alguna colchoneta, no sé qué sería. No, digo que tenía que haber sido como un solo ambiente, porque estaban durmiendo y entonces Samuel escucha que lo llaman: Samuel, Samuel. Y él va donde el sacerdote y le dice: sí, Señor. Anda a dormir, muchacho, yo no te he llamado. Bueno, que se va a dormir otra vez. Al rato vuelve a escuchar: Samuel, Samuel. Y él viene otra vez: sí, Señor, yo no te he llamado, anda a dormir. Y la tercera vez: Samuel, Samuel. Y viene otra vez: sí, Señor, dígame, yo no te he llamado. Pero en ese momento el sacerdote dijo: Dios le va a dar palabra a Samuel. Samuel se estaba inaugurando en su ministerio profético en ese momento. Ya él estaba en el ministerio sacerdotal, pero en ese momento se estaba inaugurando en el ministerio profético. Y entonces lo llama y le dice: oye, ven acá, ven acá, ven acá. Cuando tú vuelvas a escuchar otra vez que el Señor te llama, porque eso es el Señor que te va a hablar, tú le dices: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Óigame, levante su oído al Señor, porque muchas veces muchas veces el Señor nos está hablando de muchas formas, porque tal vez puede ser que no escuchemos esa voz que diga: Víctor, Víctor, toque algo, Víctor. Víctor, usted no sueña con eso. Dice que sí. El pastor diciendo en sueños a Víctor: toque algo. Entonces tal vez no oyes que dices, que el Señor te dice: Bernardo, Bernardo,
A lo mejor no oyes la voz audible, pero Dios habla de muchas maneras, mas nosotros en nuestros afanes diarios no le ponemos atención al Señor. Usted sabe por qué Samuel pudo finalmente escuchar la voz de Dios, porque le puso atención. Fíjense qué interesante, ¿a qué horas le habló? De madrugada, en la noche. ¿Cuántas veces te ha despertado el Señor a medianoche? ¿Y cuántas veces ¿cómo dices? ¿Y cuántas veces te has parado a orar? O por lo menos sentado en la cama. Háblame, Señor. Óigame, yo creo que he dicho esto aquí en un par de oportunidades, pero lo voy a volver a decir. Cuando nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, mejor dicho, cuando nosotros oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Dios empieza a hablarnos a nosotros. Así como le estoy contando el testimonio de que Dios me habló en esa época, en el 2015 en Costa Rica. Pero Dios no solamente habla a través de la palabra. Dios puede hablar de muchísimas formas, pero tenemos que ponernos en sintonía con Dios. Y la mejor manera de ponernos en sintonía, mejor dicho, la forma de ponernos en sintonía con Dios es orando y escudriñando en su palabra. Y fíjense que estoy diciendo escudriñando, que es mucho más que leer. Es estudiar la Biblia con propósito, inductivamente, escudriñando, profundizando en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces Samuel escuchó la palabra de Dios, y la palabra de Dios era una palabra dura en contra del sacerdote Elí por segunda vez. Y lo que sucedió fue que se cumplió la palabra de los profetas. Y cuando digo profeta, porque recuerden que hubo un profeta que ya le había dado la palabra, cuyo nombre no se menciona, solamente dice en el capítulo 2, dice un varón de Dios. Entonces fue el varón de Dios y Samuel. Ambos le hablaron, ambos utilizó Dios para hablarle al sacerdote Elí. Es decir, todavía le da otra oportunidad. Pero los hijos seguían haciendo lo mismo. Y ocurre una situación de que hay una confrontación con los filisteos, y vienen a decirle a Elí: oye, mire, tenemos un problema ahí, hay una guerra ahí con los filisteos, una batalla con los filisteos. Entonces lo que hace es que se llevan el arca, porque pensaban que eso era jugando. Se llevan el arca porque ellos siempre tienen la creencia de que donde va el arca va la presencia de Dios, y que donde van los sacerdotes va la presencia de Dios. Entonces llevan el arca y se llevan los sacerdotes a librar la batalla contra los filisteos. Y los filisteos primero se asustaron. Trajeron el arca. ¿Dónde está el arca? Aquí va a haber una gran mortandad entre nosotros. Pero de pronto dijeron: no, vamos a combatirlos. Y los combatieron. Porque Dios puso en los filisteos el querer y el hacer para que fueran a la batalla. Y hubo una gran mortandad, pero para Israel. Y los hijos del sacerdote Elí murieron allí. Y viene uno corriendo y dice: allí donde ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tuvimos una batalla muy fuerte y pasó algo muy malo, señor Elí. ¿Y qué pasó? Es que sus hijos murieron. Y dice que él estaba echado así en una silla. Yo me lo imagino con las dos patas traseras así en el piso, y las dos delanteras en el aire, así echado, pegado de la pared, o no sé, o meciendo la silla, y cayó para atrás y se desnucó y se murió. Se cumplió la palabra que se dio a través de los profetas, del varón de Dios y del profeta Samuel. Y cuando la nuera de Elí escuchó lo que estaba sucediendo, que estaba encinta, dio a luz y murió. Tremenda tragedia. Y entonces quedó Samuel juzgando en Israel. Y juzgaba en Israel, y estuvo durante toda su vida haciendo las labores de sacerdote y de juez al mismo tiempo. ¿Están conmigo? Samuel se paraba. ¿Dónde era que se paraban los jueces? En las puertas, en las entradas de las ciudades. Se paraban en la puerta de la ciudad. Pero resulta
que los hijos de Samuel también eran mal portados. No anduvieron en los caminos de su padre. Y el pueblo no confiaba en los hijos de Samuel. No le tenían confianza. Y ya Samuel estaba viejo. Entonces la gente comienza a inquietarse y comienza a decirle a Samuel que por qué, si todos los pueblos tienen rey, ¿por qué ellos no pueden tener un rey? Dice, no, pero danos un rey. Pero Samuel, como era un hombre de Dios y era un hombre que estaba en sintonía con Dios, él entendía perfectamente que la voluntad de Dios era que el diseño de Dios para Israel era que Israel fuera un gobierno teocrático, no importando lo que pasara en el resto del mundo. El gobierno de Israel era teocrático. Y Samuel se puso muy triste. Pero cuando él consultó con el Señor y le dijo lo que estaba pasando, por supuesto que Dios lo sabía y le dijo, no, pero si ellos quieren rey, vamos a darle rey. Haz lo que ellos te están diciendo. Entonces Dios le da las instrucciones a Samuel para que unja a Saúl como rey sobre Israel. Saúl era un benjamita, era de la tribu de Benjamín. A ver, ¿quién es que era Benjamín? Ay, aquí tenemos unos cuantos que están como hojillas, ¿verdad? Era el mayor de los hijos de Jacob, era el menor de los hijos de Jacob. Y ahorita van a entender por qué estoy diciendo que Benjamín es hijo de Jacob. Eso lo estoy diciendo por un propósito. Saúl era un muchacho alto, así como Bernardo, o tal vez un poquito más. Era guapo, no como Bernardo. Era guapo como yo. Bernardo es más guapo. Es que usted no conocía a Saúl. No, Bernardo era... Saúl era guapo como yo. ¿Verdad, mi amor? No diga que no, para que vea. Bueno, entonces él era un hombre alto, muy bien parecido, era un hombre que donde iba pasando llamaba la atención. Y el papá lo manda a buscar unas asnas que se le habían perdido. Y él andaba como loco buscando las asnas. Pero Dios le dijo a Samuel, anda a tal y cual lugar y allí vas a encontrar. Allí yo te voy a decir a quién vas a ungir por rey de Israel. Y cuando están cerca, Dios le dice a Samuel, a él es a quien vas a ungir como rey de Israel. Lo unge como rey de Israel, le da una profecía, le dice que va a profetizar y además le dice que en algún momento lo va a esperar durante 7 días porque Samuel iba a llegar a presentar un sacrificio. Le dijo, cuando llegue la oportunidad, tú me esperas que yo voy a llegar a presentar el sacrificio. Porque Samuel era el sacerdote. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Presentan sacrificios. Porque esa es una de las labores del sacerdote, porque eso es el sacerdocio. Por eso es que nosotros los varones tenemos que ejercer nuestra función de sacerdote del hogar. Ninguno se le ocurre sacrificar a la esposa, ¿verdad? No, pero en serio. El varón tiene que ejercer el sacerdocio en el hogar. Y una de las funciones del sacerdote es presentar sacrificios. Hoy en día no llevamos becerros, ni tórtolas, ni nada de eso, pero sí presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Ese es nuestro sacrificio. ¿Por qué no tenemos que presentar tórtolas, ni becerros, ni nada de eso? ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo un sacrificio único, perfecto, y como dicen allá en Venezuela los abogados, bastante y suficiente. Entonces, la primera labor de nosotros como sacerdotes en nuestros hogares es presentarle a nuestra familia a Cristo como Señor y Salvador. Y segundo, enseñarle a nuestra familia a seguir la palabra de Dios. Presentarle a nuestra familia la palabra de Dios.
Tenemos que tomarnos muy seriamente los varones nuestro papel, nuestra función como sacerdotes de nuestros hogares. Es una responsabilidad. Entonces, Saúl fue ungido como rey de Israel, y después que se fue de allí, dice que Samuel le dijo a Saúl: vete por allá y vas a conseguir una compañía de profetas y vas a profetizar con ellos. Sale un dicho de ahí que dice: Saúl entre los profetas, así como, bueno, y qué raro, ¿esto qué es? Porque dice que Saúl profetizaba con los profetas, porque Samuel le dijo: cuando te encuentres con la compañía de profetas, el Espíritu del Señor va a venir sobre ti y vas a profetizar. Y ahí viene aquel dicho: Saúl entre los profetas. Ustedes saben lo que es una compañía de profetas. No es una compañía anónima, no es una corporación ni una LLC. Una compañía de profetas es una escuela de profetas, una academia de profetas. Los profetas de mayor experiencia enseñaban a los profetas que estaban comenzando. Los instruían en la palabra de Dios, los discipulaban para que fuesen profetas. Eso lo podemos ver ahí más adelante en los libros de Samuel y de Reyes, cómo se habla en varias oportunidades por ejemplo, Elías tenía discípulos que eran profetas discípulos. Eliseo fue discípulo de Elías, y Eliseo tenía profetas discípulos. Entonces había una compañía de profetas y Saúl profetizaba. Pero entonces llegó el momento cuando iban a tener estaban en posición de guerra con los filisteos y tenían que esperar 7 días, porque Samuel le dijo que esperara ¿cuántos días? 7 días, y él se apresuró porque la gente se le estaba desertando, porque se pusieron nerviosillos, porque no supieron esperar en el Señor. Eso no nos ha pasado a ninguno de nosotros, ¿verdad? No supieron esperar en el Señor, se apresuraron, se comenzaron a desertar, y Saúl se puso nerviosillo y se puso a él mismo y bueno, tráeme aquí, vamos a hacer nosotros, ya que el sacerdote no llegue. Y cuando el sacerdote llegó ya estaban terminando de hacer el sacrificio, y Samuel le dijo: cosa loca has hecho. Ahora por lo que has hecho, Dios te ha descartado y se ha procurado un varón conforme a su corazón para que sea rey sobre Israel. Ya me queda poco tiempo. Voy a tener que abreviar un poquito. En el capítulo 16 del libro de Samuel dice que David es ungido como rey de Israel. Yo creo que la historia de David todos la conocemos ampliamente, ¿verdad? No hace falta que les cuente aquello de que era el menor de los hermanos, porque si no lo hemos leído en la Biblia, lo hemos visto en películas o hemos escuchado la canción. ¿Sí o no? Todos conocemos la historia de David. ¿Alguien no la conoce? Todos la conocemos. Entonces, cuando él es ungido como rey de Israel, yo a veces me digo, bueno, tal vez David estaba allí en el campo cuidando las ovejas y diría, bueno, pero este charlatán vino aquí que ungirme como rey de Israel y yo todavía estoy aquí cuidando ovejas. Este es lo que es un charlatán, este tal Samuel. Porque pasó tiempo para que él llegara a ser rey de Israel. Pasaron años. Pero en algún momento, ustedes saben, ¿verdad? La historia de David y Goliat, que estaban los hermanos de David en la batalla, allí ni siquiera en la batalla, estaban en el campo de batalla, pero le tenían miedo a Goliat, y vino David de una sola pedrada, mató al filisteo, a Goliat, al gigante, y la gente lo admiró. Me gusta mucho que dice que David se ganó la confianza, era bien visto por el rey y por el pueblo. Oiga, qué interesante eso. Me gusta mucho porque eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que procurar estar bien con Dios. Dice el apóstol Pablo: procurar la paz con todos, entre tanto
Por lo menos mientras esté de tu parte, hacerlo, sea posible. Y David procuraba tener buen comportamiento, comportarse a la altura y ganaba la buena opinión del rey y de los hombres, de toda la gente que estaba en el ejército y del pueblo. Y la gente cuando venían llegando del campo de batalla, porque inmediatamente Saúl lo puso en el ejército a David, y cuando iban llegando de la batalla, decían las mujeres, ¿cómo era que decían? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, además de eso, Saúl se dio cuenta que entre el hijo de Saúl, el mayor, el que era el heredero del trono, Jonatán, y David, había una muy estrecha amistad. Algunos dicen que eran gays, mentira. Porque mucha gente de ese movimiento afirma, o sea, se basa en eso para decir que no tiene nada de malo. No, ahí lo que dice es que ellos tenían una estrecha amistad y ellos hicieron un pacto de solidaridad inquebrantable, y eso a Saúl tampoco le gustó. Pero lo que menos le gustó a Saúl era que la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl como que decía, este me va a hacer ruchar el piso. Pero el trono tiene que ser de mi hijo Jonatán, pero este hombre todo el mundo lo quiere. Y ya como el hombre se volvió como loco, como que andaba endemoniado, y comenzó a perseguir a David por muchos lugares, y estuvo años persiguiéndolo, procurando matarlo, nunca lo logró. Y hubo un momento en que estaba persiguiendo Saúl a David, porque le dijeron que estaba por allí en un lugar recóndito, por allí donde habían cuevas, y ellos estaban en los rincones. David y su gente con quien él andaba en los rincones de las cuevas, y dice que Saúl entró a la cueva y se cubrió los pies. Ustedes saben lo que significa que se cubrió los pies. ¿Saben? Eso significa que él andaba en una posición, ustedes saben, él estaba haciendo una necesidad fisiológica. Y él no se dio cuenta de que ahí estaba David con sus hombres, porque dice que ellos estaban en los rincones de la cueva, una cueva oscura. Y ahí se metió Saúl. Es que no habían baños portátiles en ese tiempo, hermano. Y ahí se metió Saúl a hacer su necesidad. Se agachó. Y en ese momento que se agachó, le dicen los aliados de David, le dicen, ahí lo tienes. Dios te lo puso ahí. Papayita, facilito. Mátalo. ¿Perdón? Alcánzale el higiénico. Bueno, entonces, David dice, Dios guarde que yo toque el ungido de Jehová. Qué buena lección para nosotros, porque cuántas veces nosotros no pensamos que podemos tocar a aquellas personas a quienes Dios ha llamado para servirles de una u otra forma, en uno u otro ministerio, en una u otra función. Óigame, nosotros no somos quienes para juzgar a Dios ni para darle instrucciones a Dios. Y David entendía que si él estaba siendo rey era por algo. Y yo les dije a ustedes, voy a hacer un paréntesis, me voy a ir un momentito al final de la historia y luego voy a volver aquí con Saúl y con David en la cueva. Quedamos con David y Saúl en la cueva, ¿verdad? Pero quiero hacer un paréntesis para decirles, ustedes lo pueden analizar en el primer libro de Crónicas, toda la genealogía desde Adán hasta David, y pueden darse cuenta que David es un hijo de Isaí. Isaí es hijo de Booz. ¿Se acuerdan de Booz? ¿El esposo de quién? De Ruth. Y Booz es un descendiente directo de Judá. Porque en el capítulo 49 del libro de Génesis, cuando Jacob está en su lecho de muerte, le profetiza a sus 12 hijos y les dice, a cada uno le da una profecía, pero la profecía que le da a Judá es una profecía larguísima, es la más larga de todas, y le dice que en la raíz de Judá va a permanecer perpetuamente el cetro de Israel.
Óigame, cuando Jacob profetiza que en la raíz de Judá, o sea, en la descendencia de Judá, va a permanecer perpetuamente el cetro, el trono, la corona de Israel, estamos hablando que estaban en Egipto. Estamos hablando que todavía faltan muchos años para llegar a David. ¿Usted me está entendiendo? Jacob habrá entendido lo que le dijo a sus hijos. Él estaba en su lecho de muerte. Pero la promesa que Dios hace en ese momento, por medio de la boca de Jacob, es que en Judá va a estar. ¿Están conmigo? Por eso Jesús se llama el león de la tribu de Judá. Porque la promesa que Dios le hace, es decir, la profecía que Dios le da a Judá, es que en su raíz, en su descendencia va a permanecer el trono de Israel perpetuamente. Y eso se cumple a través de la persona de Jesús, quien es Rey eterno, Rey perpetuo, Rey por siempre, y que va a volver a reinar sobre la tierra en persona durante 1000 años, y luego también va a gobierna y gobernará eternamente. Se cumple en Jesús la promesa que Dios hace. Ya voy terminando. No voy a continuar con las láminas ya podemos parar las láminas, hermano, para inspirarme. En Jesús se cumple la promesa que Dios hace, de que el cetro de Israel va a estar en Judá perpetuamente. Cuando David Primera de Reyes, capítulo 2, si mal no recuerdo, capítulo 1, cuando David está en sus últimos tiempos, él recibe una palabra profética de parte de Dios. Es decir, Dios renueva el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y luego lo renueva haciendo un nuevo pacto con David. Y le dice a David que en su descendencia va a estar el trono de Israel perpetuamente. Ese es el pacto, lo que se llama el pacto davídico, el pacto de Dios con David. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y Abraham se va para allá, para la tierra de Canaán, cuando no había avión, ni metro, ni si acaso un camello. Después de ser un hombre rico allá en Padán Aram, y cuando él llega allá le dice, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Pero ¿cómo, Señor, si yo no tengo hijos? Yo nada más el Damaseno que se llama Eliezer, es quien me va a heredar. No, a ti te va a heredar tu hijo. Y en tu semilla van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en tu descendencia. Y le está hablando de Jesús. Y esa bendición baja de Abraham a Isaac. Y de Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero la promesa desciende a través de Jacob. Los 12 hijos varones de Jacob son los 12 patriarcas y son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ya ustedes saben que se llama pueblo de Israel porque cuando Jacob regresa de allá de la casa de Raquel a encontrarse de nuevo con su hermano, que va pasando ahí el vado de Jaboc, tiene en un lugar que se llama Peniel, tiene un encuentro con Dios, le rompió la coyuntura aquí en la cadera y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, tu nombre no va a ser más impostora, no te vas a llamar Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel y por eso Israel se llama Israel. Y la promesa de que en su semilla iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, aunque los 12 patriarcas son el pueblo de Israel, la promesa del reino en la descendencia de Jacob baja a través solamente de
de Judá. Y va descendiendo ahí a través de la descendencia de Judá, pasando por Boz, pasando por Isaí, pasando por David, hasta llegar a Jesús. Y permanece la promesa del Señor. Ya se nos acabó el tiempo, ya creo que más bien estoy bastante pasado del tiempo. Espero que podamos seguir hablando de este tema. Todavía me quedó mucho por hablar. Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Riquísimas las historias de los reyes. Demasiadas lecciones. Yo les invito a ustedes, si usted no se ha puesto a escudriñar, escudriña la palabra del Señor en esos 6 libros. Y hasta aquí llegamos esta noche, hermanos. Padre amado, gracias por esta bendición que tú nos has dado esta noche de escudriñar tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno.